También existe, como Satanás imita todo, entonces una trinidad satánica. Es el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón es el padre, el anticristo, el hijo, y el falso profeta equivaldría al Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a ver la relación íntima, estrecha y digamos familiar casi de Satanás con el anticristo, antes de entrar ya en el tema. Apocalipsis 12:3. 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, escarlata es de color rojo encendido, ¿no? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas, diademas o coronas, es lo mismo. Me interesa lo que está en amarillo. Un gran dragón escarlata que tenía, ¿qué? 7 cabezas. 7 cabezas y 10 cuernos. Grábense eso. Y el dragón es Satanás, ¿sí o no? 7 cabezas y 10 cuernos, Satanás. Ahora sí empezamos el tema, que les dije que leyeran el capítulo 13. Saltamos Apocalipsis 13:1. Y aquí sí, toda la atención. Me paré sobre la arena del mar, ¿sí? Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todavía no vayan a decir que es Satanás, porque Satanás las tiene también. 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas tenía un nombre blasfemo. ¿Sí? Bueno, ahí empezamos a desglosar eso. El mar en la Biblia, ¿qué significa? Significa multitudes, pueblos, naciones, muchedumbres. Significa la humanidad agitada o en confusión. ¿Sí? Eso significa. Pero ¿saben qué más significa? El abismo. El abismo. Por eso cuando uno no profundiza en los temas, y Armando Alducín llega y dice que la bestia sube del abismo, dice uno, uy, pero si es del mar. ¿Sí? Entonces, ahí está la razón. Bueno, entonces el mar se asocia o se relaciona con el abismo. O sea, el mar es una figura o un tipo del abismo. Ustedes saben que el abismo es el lugar de habitación o la morada de ¿quiénes? De los demonios. Y de ahí procede la bestia. Entonces, sí. Y entonces van a decir, uy, no, pero usted todo lo que diga tiene que probarlo. No, y a mí me gusta así, porque es que la Biblia solita se interpreta, se explica. En Apocalipsis 11:7, que se lo van a anotar y lo leen en la casa. Apocalipsis 11:7 y Apocalipsis 17:8, ahí dice clarito, ¿cómo dice? Está hablando de la bestia, de esta bestia, y dice, la bestia que sube del abismo. En esos dos textos lo dice claritico, para que lo complementen. En Isaías 27:1, Isaías 27:1 lo leen también. La última parte de Isaías 27:1 dice que el dragón que vive en el mar. ¿Sí? O sea, bueno, es la misma figura. Entonces, segundo, dice que tiene 7 cabezas, ¿cierto? Las 7 cabezas, ustedes encuentran bastantes interpretaciones de lo que son las 7 cabezas. Entonces, yo lo que hago es que leo y oigo diferentes autores y predicadores serios, ¿no? Y miro, por ejemplo, si oigo 20, si 17 me dicen lo mismo, le creo a los 17. ¿Ya?
Entonces las 7 cabezas, estas 7 cabezas, no sé cuál decirle primero. Bueno, las 7 cabezas se refiere a 7 imperios. Y de una vez, antes que me olvide, esta bestia que sale del mar, ustedes van a escuchar a muchos predicadores que dicen, este es el anticristo. Pero de pronto van a escuchar a alguno que diga, este es el imperio romano revivido, o restaurado, o reestructurado, o reavivado, o resurgido, o resucitado. ¿Sí? Ambos tienen razón, y ahorita lo vamos a ver por qué. Yo podría llegar y no complicarme la vida y decir, esta vez es el anticristo y seguir adelante y me ahorro como 20 minutos de explicación. Dejar ahí a medias. Entonces mejor, son 7 imperios. ¿Cuáles imperios? O sea, son los imperios sobre los que siempre Satanás ha estado actuando. ¿Ya? El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio, de aquí para allá se lo saben, medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Entonces dicen, ¿cómo así? Pero usted cuando nos habló en el capítulo 7 de la bestia no nos nombró sino 4. Ahora nos está nombrando el egipcio y el asirio. Así cuando Daniel tuvo la revelación y tuvo el sueño de las bestias, ya el imperio egipcio y asirio ya habían pasado. Digamos, ya habían pasado y el comienzo fue el babilónico. Entonces, ¿cuánto llevamos? 6, ¿no? Pero dice que son 7. Falta uno. El imperio del anticristo. Correcto, doña Rosalía, tiene razón. El imperio romano revivido, o sea, el imperio romano antiguo, va a volver. Pero entonces viene, ese imperio romano va a tener alguien a la cabeza que es el anticristo. Ya lo vamos a ver más desmenuzado. Pero si quieren más todavía, en Apocalipsis capítulo 17 versículos 9 y 10, si quieren présteme esa Biblia, por favor, es que no les trae eso. Apocalipsis 17, 9 al 10. Apocalipsis 17, 9 al 10 habla de las 7 cabezas también. Y entonces dice, en esto consisten el entendimiento y la sabiduría. O sea, pone de una vez que tienen que ser sabios. En esto consiste la sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes o 7 colinas, dice en esta. Lo mismo, ¿no? Sobre los que está sentada la mujer. Lo de la mujer ahorita olvidémoslo. Son 7 montes o 7 colinas. Y dice, pero también son 7 reyes. O sea, 7 reinos. Esos 7 montes siempre se refieren a Roma. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque Roma fue edificada sobre 7 montes. Eso pueden entrar y investigarlo. Roma fue edificada sobre 7 montes, sobre 7 colinas. Pero bueno, entonces las 7 cabezas son 7 montes, pero también son 7 reyes, 7 reinos. Y dice, 5 han caído de esos reinos. 5 han caído. ¿Cuáles? El imperio egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa, el griego. Esos 5 cayeron, ¿cierto? ¿Cuál faltaría? El romano. Pero es que cuando Juan estaba escribiendo esto, ¿quién estaba gobernando? El imperio romano. Y por eso dice el texto, 5 han caído, y el texto dice, 1 es, como diciendo, 1 está ahorita, o sea, 1 está gobernando ahorita. Dice, pero el otro, el séptimo, aún no ha venido, aún no ha llegado, todavía no ha llegado. Ese es el imperio del anticristo. ¿Listo? Yo estoy tratando de ser muy
Bueno, pero la bestia también tiene 10 cuernos. Correcto, Salva. Entonces nos devolvemos a ver el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel nosotros vimos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Que soñó con una imagen, una estatua grande, que la cabeza era de oro, correcto, que era el imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata. Un brazo era Media y el otro Persia. El bronce, el vientre y los muslos de bronce, el imperio griego. Y las dos piernas eran de hierro, de hierro. ¿Y por qué dos piernas? Porque el imperio romano se dividió en imperio romano de Oriente e imperio romano de Occidente, que fue el que más predominó, el más resaltó. Pero los pies son continuación de las piernas, ¿cierto? Sí. Entonces dice que los pies eran una mezcla de barro y hierro. Entonces, y como si son pies, pues hay 10 dedos, ¿no? Sí. Yo les dije que el imperio romano se dividió en 10. Esos 10 dedos significan que se dividió en 10 reinos. ¿Ya? Esos 10 reinos fueron de las tribus bárbaras que llegaron e invadieron a Roma. Recuerda que vimos que los visigodos, que dieron origen a lo que hoy es España, los francos, que dieron, esa tribu bárbara, los francos, dio origen a lo que actualmente es Francia, que los sajones o anglosajones dieron origen a lo que hoy es Inglaterra, los lombardos a Italia. ¿Sí? Entonces, esos 10 dedos equivalen a esas naciones de Europa actualmente. Pero después vimos en el capítulo 7 de Daniel soñó exactamente lo mismo, pero con bestias. Entonces soñó, dijo, la primera bestia era un león que tenía 2 alas, el imperio babilónico. El segundo era el oso, que estaba más levantado de un costado que del otro, indicando que esa unión, esa coalición que hubo entre los medos y los persas, ellos se unieron para derrotar al imperio babilónico. Pero Persia siempre fue superior. Los persas siempre fueron superiores a los medos, a Media. ¿Sí? La tercera era un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y la cuarta bestia, que era el imperio romano, que dice que era una bestia espantosa y terrible, extremadamente fuerte, que tenía dientes o colmillos de hierro y que todo lo pisoteaba y lo destrozaba con sus pies. Pero de ahí hay una característica, que fue que salieron ¿qué? Tenía 10 cuernos ese imperio romano. Y se acuerdan que también de eso, entre esos 10 cuernos salió un ¿qué? Un cuerno pequeño, que dice que tenía una boca que hablaba con gran insolencia, que tenía ojos como de hombre, ¿se acuerdan? Que hablaba con gran arrogancia, con gran soberbia. Ese, no lo duden, pueden decírselo al teólogo más famoso del mundo, ese cuerno pequeño era profetizando sobre el anticristo. Y acuérdense que en el capítulo 8 de Daniel, Antíoco Epífanes también es representado por un cuerno pequeño, ¿se acuerdan? Cuando la lucha del carnero y el macho cabrío, el cuerno pequeño. Entonces, ese cuerno pequeño en Daniel 8 no es el anticristo, pero es como si lo fuera, porque es que es hasta en lo del cuerno pequeño son prácticamente iguales. Es una figura, un tipo. El Antíoco Epífanes es una figura, un tipo o un símbolo o un prototipo o una representación o un precursor del anticristo, digámoslo así. Por eso Antíoco Epífanes, algunos lo llaman el anticristo del Antiguo Testamento. No es que haya dos, sino que lo llaman así. Bueno, a veces, bueno, ya me va ahí. Entonces los 10 cuernos, esos 10 cuernos del imperio romano en la bestia,
corresponden exactamente igual a los 10 dedos, pero corresponden exactamente igual a estos 10 cuernos. ¿Ya? Y aquí en Apocalipsis Juan está profetizando para el futuro. Aquí ya no es en la antigüedad, aquí ya es para el futuro, de 10 cuernos. Esos 10 cuernos son 10 naciones, ¿qué? En Europa, porque actualmente son las naciones en Europa, que van a formar una confederación de naciones europeas. Esa va a ser la base del Imperio Romano, que va a resurgir. Ese Imperio Romano que se acabó, va a resurgir cuando venga el Anticristo. Por eso esa bestia es, puede decir uno, el Imperio Romano restaurado, ¿cierto? Y a la cabeza el Anticristo. Pero lo vamos a ver más detenidamente aquí. Daniel 7:24. La Biblia lo explica, yo no necesito explicar tanto. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, se levantarán 10 reyes, o 10 reinos, o 10 naciones, pongámoslo de una vez, europeas. Y después de ellos se levantará otro. Así como en los cuernos, en la bestia, salió un cuerno pequeño, ¿cierto? Aquí también está diciendo que estos 10 reyes se levantará otro. ¿Quién? El Anticristo, el cual será muy diferente de los primeros y derribará a 3 de estos reyes. Eso por ahora no. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Dice, y los 10 cuernos que has visto, aquí profecía, póngale cuidado porque profecía, dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, ¿cuándo lo van a recibir? Ahorita en el futuro, cuando venga el Anticristo. Pero que por una hora, yo les dije que así dice la Reina Valera 60, que no se refiere a una hora 60 minutos, ¿no? Quiere decir que por un corto tiempo recibirán autoridad como reyes, pero mire, juntamente ¿con quién? Con la bestia, con el Anticristo. ¿Ustedes sí ven? Que son 10 reinos y el Anticristo va a estar ahí. Esa es la bestia de Apocalipsis 13:1. Ahorita vamos a ver un poquito más profundo. En el que les dije de que las 7 cabezas son 7 montes y que el imperio que no ha llegado y todo eso, ese texto, ¿cuál era? Apocalipsis 17, 9 y 10. Al final del texto dice, pero cuando llegue ese imperio del Anticristo, dice, es necesario que dure poco tiempo. O sea, el reinado del Anticristo va a ser por poco tiempo, va a ser 3 años y medio. Entonces van a decir, pero dice que aparece en el comienzo de la tribulación, no son 7, entonces que va a durar. Ah, no, pero es que me refiero a cuando toma, mejor dicho, cuando pela el cobre y tal, porque los 3 primeros años y medio está ahí. Solo, bueno, ¿por qué 3 años y medio? Ahora lo vamos a ver, ¿por qué 3 años y medio? Que solo son 3 años y medio, porque como imita todo lo de Cristo, ¿cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. Entonces, a imitar, 3 años y medio. Bueno, seguimos. Ya vimos. Entonces, ustedes se acuerdan de lo que es el Tratado de Roma, después la Comunidad Económica Europea, después quedó la Comunidad Europea, que son las naciones europeas uniéndose, ¿no? Incluso con el Anticristo viene para hacer un nuevo orden mundial, o sea, poner un solo gobierno en el mundo. Viene para poner una sola moneda. El euro, por ejemplo, Europa con una sola moneda. Eso ya son visos de lo que va a venir. Todas las monedas virtuales, el Bitcoin y yo no sé qué, etc. Y una sola religión mundial. Eso va a ocurrir. Póngale la firma. Bueno, aquí comenzamos para que vean por qué es bueno haber visto a Daniel. Apocalipsis. Ah, no, ahí está. Faltaba el 13. Estos reyes tienen un mismo propósito
las 10 naciones tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, o sea, dirija este imperio nuevo. Nuevo no, romanos revividos. Toda la parte occidental de Europa, que era el territorio antiguo, el que más del imperio romano antiguo. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 al 10. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies parecían como de un oso, y su boca era como de un león. Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. En 2 Tesalonicenses 2:9 vimos eso, ¿no? Que viene por obra de Satanás y que vendrá con gran poder. Ese poder se lo da Satanás. Pero entonces empecemos. ¿Eso se les parece a qué? A Daniel capítulo 7, las bestias. Entonces, un leopardo, un oso, un león. Son 3 imperios, ¿cierto? Pero en uno solo. En Daniel vimos el imperio babilónico aparte, el otro aparte, el imperio griego aparte, el imperio romano, él lo vio así. Pero es que esta bestia es una unión, una reunión, una fusión, una integración, como le quieran decir, de esos imperios. ¿Ya? O sea, esta bestia o este imperio romano restaurado va a tener las características de esos 3. Y mire la prueba de que sí es el imperio romano, porque ahí no aparece el imperio romano. ¿Sí? Está en Babilonia, Medo-Persia y griego. O sea que esta bestia es el imperio romano, diciendo que va a tener las características de esos 3. O sea, toda la cultura, la economía, la política, todo. Acuérdense que los griegos, eso metieron los filósofos, el idioma, todo en Roma y todas las cosas. Hasta todo eso de la mitología, de los dioses y todas las cosas, en los romanos también fue muy común. Entonces Roma se apropió de todo lo de los 3 imperios. Esta bestia tiene todas las características. ¿Sí quedó claro? Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Haremos ahí. Ahí también comienza otra discusión. Unos dicen que eso equivale al imperio romano y otros que no sé qué. Lo que dice la mayoría es que el anticristo va a ser herido. Y dice que como herido de muerte, ¿cierto? Dice su herida mortal, una herida mortal no es una herida de muerte. Dice que fue sanada. Unos dicen unos, yo digo lo que dicen, no lo que yo. Unos dicen que es que el anticristo muere y resucita, o sea, imitando la resurrección de Cristo, para convencer más a la gente. Otros dicen que es algo mentiroso, que va a falsificar ahí una resurrección y todo. Sea lo que sea, ¿qué sucede cuando es sanado? Toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Claro, alguien que le peguen un tiro en la cabeza o lo que sea, y estaba ya de muerte y de pronto lo aparezcan que apareció sano. Entonces los judíos ya estaban contentos con el anticristo por el tratado de paz. O sea, ellos ya estaban pensando, no, este es el Mesías que estábamos esperando, porque como los judíos no aceptan a Cristo como el Mesías, ¿cierto? Ellos lo están esperando todavía. No, este es el Mesías. Y después cuando ven esto, no, este es el Mesías que estábamos esperando, pero es un falso Mesías, no es un falso Cristo. Si no fuera una persona, porque dice, y adoraron al dragón que le había dado su autoridad a la bestia, y adoraron también a la bestia. Si no fuera una persona, ¿por qué hace esta pregunta? Dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Si no fuera una persona, como diciendo, no, ¿quién va a poder enfrentarse a alguien que murió y resucitó?
¿Sí entendieron? Sí. Bueno. Y aquí ocurre algo. Esto, se me olvidó decirles que Apocalipsis 13:1 es en la mitad de la tribulación. Esto de Apocalipsis 13:1 está sucediendo a los 3 años y medio. A los 3 años y medio también va a ocurrir otra cosa en el cielo, que eso está en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Escríbanlo. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Hay una batalla en el cielo entre Miguel, el arcángel Miguel, que dijimos que es el arcángel guerrero, ¿no? Entre el arcángel Miguel y los ángeles de él, y el dragón, y los ángeles del dragón, de Satanás. Y el dragón es arrojado a la tierra. El dragón es arrojado a la tierra, y ahí es cuando llega y se posesiona del anticristo. Ahí es donde le mete, mejor dicho. Y entonces dicen, y eso se puede entrar en, que llegue y entre en el... Unos dicen que se encarnó en el anticristo. Sí, que el anticristo de pronto muere y él se encarna en el anticristo. Pero no, digamos lo que entra en el anticristo, se posesiona a él. En Lucas 22:3, anótelo, en Lucas 22:3 dice clarito que Satanás entró en Judas. Ahí lo dice clarito así. Sí, así. Satanás entró en Judas. Así va a entrar Satanás en el anticristo. O sea que a los 3 años y medio, por eso él cambia totalmente su personalidad. Era ya una caspa, pero ahí, mejor dicho, ahí remata. Entonces, esperen que más les digo de ahí, porque bueno, de ahí es donde empieza entonces y hace el anticristo de la abominación desoladora, y entonces los judíos, que son tan celosos con eso y la idolatría, no van a permitir, ¿sí?, que pongan el templo en el lugar de las ofrendas y los sacrificios una imagen del anticristo y que adorarlo a él como Dios. La abominación desoladora se llama eso. Y bueno, yo me voy acordando porque es que esto tiene tanto. Bueno, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas. Hablar grandes cosas lo vimos hace 15 días, no es que habla cosas bonitas, no. Hablar grandes cosas, y dice, y blasfemias contra Dios, o sea, son palabras ofensivas contra Dios, insultos a Dios, blasfemias. ¿Se acuerda que en Daniel 7:8, lo dijimos ahorita, el cuerno pequeño también tiene una voz, una boca que habla con gran insolencia y blasfemias y arrogancia, en Daniel 7? Pero mire lo que dice: y se le concedió autoridad para actuar durante 42 meses. Si ustedes hacen la cuenta, ¿cuántos son 42 meses? 3 años y medio. O si lo quieren, más adelante, si Dios lo permite, en 15 días, vamos a ver otro texto donde dice 1260 días, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso dice que cuando venga, es necesario que ¿qué? Que dure poco tiempo, 42 meses. Eso dura su reinado, entre comillas. Versículo 6, otra vez: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, o sea, su santuario, su templo, su morada, y contra los que moran, habitan o viven en el cielo. Daniel 7:25, ¿se acuerda que también decía? Y él hablará palabras, en Daniel 7, hablando del anticristo, decía, y él hablará palabras en contra del Altísimo. Para que fíjense que Daniel ya está diciendo lo que en Apocalipsis Juan está profetizando. Versículo 7: